Buenas y calurosas noches, ¿cómo están? Espero que estén más descansados este lunes 20, ¿qué lunes estamos? 27 o 28 de febrero. Estamos ya, perdón, de febrero, de mayo, ya estamos terminando mayo, lunes 27 de mayo y por cierto, al terminar mayo, pues prácticamente se está cumpliendo el primer semestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y vaya que están movidas, muy movidas las aguas, las opiniones, las redes sociales, y creo que por eso es importante mantener estos comentarios, informar e interactuar con ustedes. Muchas gracias a quienes están sumando, a Sergio Morales, a Vale Díaz, a Enrique Delgado, a Silvia Lira León, a María Concepción Ramírez Sámano, saludos desde Uruapan, Michoacán. Buenas noches a Montiel Jiménez Álvaro, a Derham, dije febrero, no, ya estamos mayo. Yo quisiera que estuviéramos todavía en febrero, pero bueno, el tiempo es un dictador implacable y vamos, vaya que estamos en tiempos de cambio. Desde Mexicali, muchas gracias. Rudy Rojas, gracias. No es febrero, es mayo. María Guadalupe Molina Rodríguez, Ana María Valle Sánchez, gracias por estar aquí. Adam, gracias, aquí estamos. Por lo menos cada lunes procuramos estar con ustedes y si podemos otro día de la semana lo avisamos en esta cuenta. Y gracias por su interés, porque vaya que está muy movida la información. A Miguel Alejandro Rivera, gracias. A Francisco Zambrano, tenemos también a Francisco Olán, a Carmita Reynoso, gracias, muchas gracias. A Ana Cecilia López desde Mexicali, que viva Mexicali. Ángel Cosío desde Tijuana, pues ya tenemos prácticamente a las dos principales ciudades de la península de Baja California. Falta La Paz, había alguien de La Paz, y de la otra península de Mérida, donde estuve el fin de semana en visita pues familiar. Gracias a todos ustedes, a Gerardo también Méndez, a Francisco Land de Tabasco, vaya calor que ha de estar haciendo en Tabasco, a Kelly Kirbart, gracias a Pedro Jaimes desde Chicago, qué bueno que están ahí al pendiente nuestros paisanos, también a todos los que nos estén viendo desde varias ciudades de Estados Unidos, muchas gracias. José Saavedra desde Tustin, California, desde Campeche, Ana Duarte, gracias. Y desde Vallarta también, hermosísimo Puerto Vallarta. Lasmi Bajar Singh, muchas gracias. Alejandro Alonso que nos está viendo. A Norma Salazar Pérez. Buenas noches a todos. Desde Querétaro, Mari Castro. Aprovecho para tomar un poquito de café. Es curioso que cuando hay tanto calor el café ayuda también a equilibrar un poquito. Buenas noches. Ah, me preguntan por las meninas, pero pues aquí tengo a mi secretaria estelar que es Anastasia, pero ella está ahorita bañándose mientras yo estoy lanzando los saludos a South Carolina, a Chicago también que nos están viendo, están conectados, a Raimundo Suárez, a Gregorio Martínez, desde Mérida, ya ven, Alberto Ramírez Villanueva, Jorge Ramón Hernández también nos está viendo desde Mérida, Manuel Soto desde Durango. Hoy tenemos a muchas partes de la República. Anastasia, no puedes tú quedarte sin saludar a todos los que te están pidiendo un saludito de la chica Anastasia hasta aquí y desde aquí ella, la gatita pitagórica, nos va a ayudar. Por allí debe estar Tomasa, porque están también los gatitos y los perros también con el calor resienten muchísimo y incluso más que en Matamoros, Tamaulipas, donde nos están viendo. Muchas gracias. Vamos a entrar al tema. Ya estamos varios reunidos aquí en este ágora, en este espacio de información y qué bueno que también desde Oaxaca Sergio Molina nos está viendo y se está conectando. ¿Qué está pasando en los últimos días? De la semana pasada, prácticamente desde el martes 21 de mayo hasta el día de hoy,
hay los primeros cambios intensos y fuertes en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador se registraron. Hace una semana, el martes 21 de mayo, el director del Seguro Social, Germán Martínez, redactó una extensísima carta muy dura, proviniendo de un expanista, de un exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón y que se sumó a la campaña de Morena en la contienda del 2018, pues es un reflejo de los riesgos que implica también la pluralidad en un gabinete. El director del IMSS, del Seguro Social, acusó de una injerencia indebida a funcionarios de la Secretaría de Hacienda en el Seguro Social y dice que en muchos de una extensa carta, entre las principales frases que Germán Martínez lanzó como una filípica diciendo: quiero decir lo más claro que puedo y debo, algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS. El presidente del gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal. Se requiere una gran reforma legal y no una pequeña reforma reglamentaria. La cuarta transformación no son cambios burocráticos, sino una revolución cultural. Acuso a lo que los funcionarios de Hacienda no quieren dialogar con el IMSS, quieren imponer. Tampoco yo seré florero en el IMSS de decisiones tomadas fuera del IMSS. En fin, se puso la bandera del heroísmo. Germán Martínez retomó palabras y frases de López Obrador y dejó el Seguro Social para retornar a su curul en el Senado de la República. Es curioso que quienes principalmente apoyaron y difundieron la carta de Germán Martínez fueron, por supuesto, ex colaboradores o ex colegas suyos, incluyendo a su ex jefe, Felipe Calderón. Fue un golpe dentro de un caballo de Troya, dentro del gobierno de López Obrador. No lo sabemos a ciencia cierta ni queremos especular, pero lo que sí fue un hecho es que desde la renuncia de Germán Martínez comenzó una intensísima, durísima campaña en redes, en espacios digitales informativos, para hablar sobre el desabasto de medicamentos, sobre el cierre de hospitales, sobre despidos masivos incluso en el IMSS y en otras instancias. En muchos casos, o en la gran mayoría de los casos, se ha tratado de campaña de pánico y de campaña de pues de tensión y de confrontación, porque uno de los sectores que más ha resentido la debacle de recibir un estado en quiebra con una serie de negocios por el robo de medicamentos, por el huachicol de medicamentos que se generó desde el sexenio pasado, pues es el sector salud. Y evidentemente el sector salud no está saludable en el país. Y pues esta renuncia tuvo este efecto sismático que, bueno, provocó un enroque, porque al irse Germán Martínez al Senado, el subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación, el ex senador Zoé Robledo, se fue al frente del Seguro Social, y en la subsecretaría de Gobierno fue nombrado Ricardo Peralta, un abogado que desde el sexenio pasado formó parte de la lista de más de 30 candidatos a fiscal anticorrupción en México. Estuvo en aduanas, en las aduanas, que es un área dificilísima, donde hay mucha corrupción también. Y bueno, pues ahora está en la subsecretaría de Gobierno, al lado de la ministra Olga Sánchez Cordero, y reforzando el equipo de la ministra Olga Sánchez Cordero, porque evidentemente Ricardo Peralta forma parte de este grupo de colaboradores muy cercanos a la exministra Olga Sánchez Cordero. En ese sentido, se refuerza la Secretaría de Gobernación y se refuerza sobre todo el equipo y la línea de la ministra Olga Sánchez Cordero. Me están preguntando por Tomasita, pero aquí la tengo, solo que pues ella es muy caprichosa, va a venir a saludarlos en cualquier momento. Bueno, en medio de esto, el fin de semana, este sábado, se conoció
a través de una carta que ella misma divulgó, la renuncia de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Semarnat, Josefa González Blanco Ortiz Mena. Ya tenía muchas polémicas arrastrando la secretaria responsable de Medio Ambiente. Entre algunas de las polémicas fueron pues su escasa participación en las crisis tan graves medioambientales como la del Sargazo en las playas de Quintana Roo, como la polémica sobre la refinería de Dos Bocas y una serie de interlocuciones fallidas, sobre todo con los sectores medioambientalistas y las organizaciones defensoras del medio ambiente. La renuncia de Josefa generó también una ola de especulaciones el mismo sábado y todavía siguió el domingo, porque en una cuenta de Twitter que se ha convertido pues prácticamente en fabricante de fake news, que es la cuenta de Joaquín López Dóriga, el otrora teacher del periodismo mexicano. Bueno, en esa cuenta se dio, por un hecho, se dio casi como si fuera un mantra, que a la Secretaría de Medio Ambiente llegaría el exgobernador de Veracruz, Manuel Velasco, el Güero Velasco, ex dirigente del Partido Verde, ex gobernador de Chiapas, y que evidentemente tiene muchísimos adversarios, muchísimas afrentas, muchísimas críticas, porque su desempeño como gobernador de Chiapas no fue de lo mejor y mucho menos no se ha caracterizado por la defensa del medio ambiente. Josefa no es Jesusa, me dicen. Y el caso es que se generó este espacio de rumor tremendo en el fin de semana, y esto sirve de lección para que no nos vayamos con la finta de supuestas noticias o de supuestas revelaciones que se hacen en las redes sociales o en cuentas de periodistas y que en realidad no son revelaciones, son fake news, son rumores, muchas veces interesados o muchas veces esta ansiedad o estas ganas de querer ganar una noticia. Hoy, lunes 27 de mayo, finalmente supimos que el nuevo titular de la Semarnat es Víctor Manuel Toledo, un ecologista, investigador de la UNAM, de CONACYT, colaborador de La Jornada, autor de varios libros y respetado pues sobre todo en el área de medio ambiente como un personaje de primera línea. Pues hoy supimos que él es el próximo pues titular de la Semarnat, y esto prácticamente despresurizó y desmintió todas estas especies de rumores falsos que se generaron justamente por algunas cuentas de Twitter y algunos espacios digitales que antes de lanzar el rumor pues deberían confirmar o simple y sencillamente esperar. Pero bueno, era una tentación muy grande generar golpeteo en medio de estos cambios y generar incertidumbre, mencionando la posibilidad de que Manuel Velasco fuera el titular del Semarnat. No contento con eso, los rumores siguieron el día de hoy, pero de una manera muy sucia, inventando tweets y mensajes de una cuenta falsa de Víctor Manuel Toledo. Ojo con estar compartiendo esos rumores. Es parte de la época en que estamos viviendo, porque aparte de los cambios en el gabinete, de los cambios que se están registrando, hay un cambio sustancial en la ecuación de las relaciones entre el gobierno y la prensa. Este es el episodio más delicado, más duro, que se está generando en el primer semestre de la cuarta transformación. Ya sabíamos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador iba a disminuir en un 50% los recursos del erario destinados a la publicidad en medios electrónicos, en medios impresos, en medios digitales, en medios radiofónicos.
ya se había escuchado y desde el sexenio anterior, desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, sabíamos, y un servidor escribió bastante de eso, de los gastos despilfarradores, ya no solamente para comprar publicidad en los espacios empresariales de los medios de comunicación o en los espacios de pantalla o de páginas o en el aire, sino también para comprar las plumas de columnistas, para comprar el micrófono de conductores o para orientar a ciertos orientadores o desorientadores en la opinión pública y, pues bueno, despilfarrar el dinero público. Esta lista, el viernes pasado, se dio a conocer a través de una nota en el periódico Reforma. El periódico Reforma hizo una solicitud de acceso a la información. La solicitud de acceso a la información tardó en responderse. Se responde por parte del gobierno federal, que entrega al INAI, evidentemente, pues lo que se está pidiendo, los materiales que se están pidiendo. Bueno, ha sido un verdadero pleito y una tensión en las redes sociales y fuera de las redes entre quienes se sienten agraviados por haber sido mencionados en esa lista, entre quienes dicen que esta lista mezcla una cosa con otra, mezcla a columnistas o a periodistas pues ya de muy dudosa honorabilidad, y puedo mencionar el caso de Joaquín López Dóriga, porque a través de 4 empresas Joaquín López Dóriga recibió, según la documentación entregada, la quinta parte de 1,080 millones de pesos, es decir, más de 250 millones de pesos, solamente de gobierno federal. No estamos hablando de gobiernos estatales, de dependencias paraestatales o dependencias desconcentradas. Y bueno, pues también en esa lista aparecieron otros nombres. No es necesario que yo pues abunde más sobre esto. Son 32, 36 nombres que están apareciendo y que bueno, es un ejercicio de rendición de cuentas, de transparencia, que algunos lo están viendo como una persecución del gobierno en contra de sus críticos y otros lo están viendo como una manera de estigmatizar o de ensuciar o de enlodar a todo el periodismo. Ni lo uno ni lo otro. Lo que estamos viendo es el inicio del cambio de las relaciones entre la prensa y el poder político. Ya es hora que empecemos por profundizar en la necesidad de este cambio fundamental, de este cambio en donde no sea el dinero público lo que determine la línea editorial de un medio y mucho menos las opiniones de un periodista, de un conductor. Lo que ha sido una epidemia en este país desde hace ya muchos años es la compra de periodistas de gran nivel. Todos sabemos, no es necesario inventar nombres, quienes tienen credibilidad y quienes no tienen credibilidad. Y todos lo sabemos porque al final de cuentas, de una u otra manera, nosotros como audiencias seguimos a los periodistas o a los conductores que creemos que por lo menos son críticos o dan información lo más amplia posible. Hoy surgió este debate sobre el AMPA del periodismo y este término que Andrés Manuel López Obrador utilizó no para generalizar contra todos los periodistas, sino contra un sector. Y bueno, hoy dice López Obrador y hoy se confirmó que ese término de AMPA del periodismo fue utilizado por Enrique Krause en uno de sus ensayos más famosos, que es La democracia sin adjetivos, publicado en 1984 en México. Pero Enrique Krause está muy ofendido porque apareció su empresa Clio y la empresa Letras Libres en esta lista de recursos destinados para, no sabemos si es la publicidad o para producciones
de series o documentales a través de Clio. Lo mejor es que este episodio nos lleve a la rendición de cuentas porque, a ver, lo que no debemos olvidar es que se trata de dinero público y ese dinero público a final de cuentas hay que transparentarlo y hay que hacer que rindamos y que se rindan cuentas. Yo antes de empezar este Facebook Live, yo revisé algunos libros donde se aborda ampliamente este fenómeno de las relaciones entre el gobierno y la prensa. Y la verdad, el que mejor creo que puede describir los tiempos de la sumisión y de la subordinación o del control es que es Tiempo de Saber, un libro que se escribió a dos manos por don Julio Scherer García y Carlos Monsiváis. La parte de Julio Scherer es maravillosa y la parte de Monsiváis, de Carlos Monsiváis, no deja de ser sumamente atrayente, atractiva, sugerente, conceptualmente muy clara y pues prácticamente Carlos Monsiváis lo que describe a final de cuentas es este mundo que se está yendo, este mundo en donde la prensa y el gobierno ejercían una relación simulada de libertad de expresión, porque lo que existía es la extensión del control sobre las publicaciones a partir de los negocios de los dueños de las publicaciones o de los medios con el régimen o al amparo de las ventajas concedidas por el régimen. La fuerza de la autocensura, la segunda piel de la mayoría de los periodistas en las regiones y de un gran número en la Ciudad de México. Y los métodos coercitivos, el juego chantajista con la entrega y el cobro del papel de pipsa, en el caso de los periódicos, el amago de las auditorías, el amago de quitarles la concesión de radio o de televisión, el amago de las acusaciones por evasión fiscal, etc. La amenaza de boicot de los anunciantes, que fue lo que aplicaron contra Excelsior en la época de Julio Scherer y luego también contra la revista Proceso. Y la falsedad evidente de la jactancia de los 3 millones de ejemplares que tiran los 531 diarios del país. Está hablando de 1989, cifras del 89. Las cifras verdaderas son bastante más bajas. Evidentemente, esta simulación fue agudizada o se agudizó durante el sexenio anterior por la gran cantidad de blogs y de páginas digitales que sirvieron para crear un nuevo modelo de chayote, un nuevo modelo de pago de soborno a periodistas. Ya no se lo daban como si fuera un sobrecito, el famoso sobre, sino de ahora ya se lo daban como convenio publicitario para blogs que pues nada más leían algunos de los familiares o incluso ni siquiera los familiares de los propios autores de esos blogs. Este fenómeno no solo pasó a nivel federal, pasa y sigue pasando en gobiernos estatales. ¿Qué les puedo decir a los que han vivido en Veracruz o en Chihuahua o en Quintana Roo? Los periodistas que se volvieron golpeadores o dejaron de ser periodistas para transformarse en golpeadores o publicistas de los gobernadores nefastos, como fueron Javier Duarte, César Duarte o Roberto Borge, se enriquecieron de manera impresionante. Y como esos casos hay muchísimos en los estados, muchísimos. Lo que está doliendo es que se está exhibiendo y se está terminando una era en donde ya el poder no va a estar en el gobierno ni en la publicidad, sino en ustedes, en las audiencias, en los lectores, en la credibilidad. Evidentemente, pues por eso también se están generando nuevos espacios en donde hay, por ejemplo, los youtubers que están creando una sensación en materia de opinión pública, aunque muchos de ellos no tengan ni cuenten con el oficio periodístico necesario para ser los sustitutos de este modelo que se está yendo. Esto es lo que se estaba viviendo en estos momentos y creo que es interesante que lo tengamos muy claro, ¿verdad? Aquí ya están dormidísimas las meninas. En fin, y por último, no puedo dejar esta transmisión de este lunes sin informar sobre el congelamiento de las cuentas
de uno de los personajes más señalados de la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex. Primero fue inhabilitado y hoy la Unidad de Inteligencia Financiera envió el oficio a las instituciones del sistema financiero para bloquear las cuentas de Altos Hornos de México, cuyo dueño es Alonso Ancira Elizondo, y de la hermana de Emilio Lozoya, Susana Gilda. La nota que está circulando, estoy leyendo ahorita esta información, dice: se congelan las cuentas de Emilio Lozoya. Como está relacionado, AMSA también se congeló sus cuentas bancarias, confirmó Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sobre el monto de los recursos congelados, tanto a Lozoya como a AMSA, Nieto dijo que no tenemos el dato todavía, porque eso lo tienen que dar los bancos en 48 horas. En el listado aparece la hermana, en el listado de las cuentas que están siendo congeladas, aparece la hermana de Emilio Lozoya, Susana Gilda, junto con Rodrigo Arteaga Santoyo, quien fuera secretario particular de Emilio Lozoya en Pemex. En el documento también aparece una persona identificada como María del Carmen Ampudia Cárdenas. En esa misma lista de cuentas congeladas están las empresas Yacani, Rancurello, Yab Consultores y Casa Portela México. En los siguientes días se procederá a congelar las cuentas de su esposa María Elena Jeque, de acuerdo con algunas fuentes consultadas por el periódico El Financiero. El bloqueo de las cuentas de AMSA se derivó de la recompra que hizo Pemex a un supuesto sobreprecio de una planta de producción de fertilizantes que contenía maquinaria chatarra o inservible, según confirmaron las fuentes del periódico El Financiero. Todo esto ocurrió en 2014 durante la administración de Emilio Lozoya. Estaremos quizá viendo ya en la conclusión de una larga investigación que por lo pronto señala a Emilio Lozoya. Muchas gracias, no quiero abundar y cansarlos. Estoy viendo que no ha bajado la audiencia y qué bueno que estén aquí y que podamos comentar la información. Me dice: y les arde un bien a los periodistas que los youtubers les estén comiendo el mandado. No a todos los periodistas. Ojo, estos personajes que aparecen recibiendo o con cifras millonarias, en realidad se volvieron empresarios de la opinión pública. Un periodista vive de su trabajo. Un periodista en este país tiene salarios miserables. Un periodista, en su gran mayoría en este país, arriesga la vida. Desgraciadamente, estamos en los dos polos, en ese sector privilegiado por el control del poder y en el sector vulnerable frente a la corrupción y a la colusión de autoridades con el crimen organizado. En fin, les agradezco mucho, les recomiendo otra vez Tiempo de Saber de Julio Scherer y, García y de Carlos Monsiváis. Un abrazo, pásenla muy, muy bien. Nos vemos pronto. Gracias. Y aquí seguiremos con estas charlas para comentar la información. Gracias.